Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Así nos dice la Biblia desde la creación. El hombre por desobediente del huerto Dios los echó. Nosotros también estamos en el huerto del Señor. Aquí también se pasea el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, les digo, no vayan a blasfemar contra el Espíritu Santo, Dios no perdonará. Por eso, hermanos, les digo, no vayan a blasfemar contra el Espíritu Santo, Dios no perdonará. Alabado sea su nombre, aleluya. Hermanos, si no andas bien, del huerto Dios te echará. Y aquel paraíso santo nunca tú lo verás. Todo pecado es grave en la presencia de Dios, porque mi Dios es santo, santo es mi Salvador. Todo pecado es grave en la presencia de Dios, porque mi Dios es santo, santo es mi Salvador. Un día te acordarás de las palabras de Dios, ellas te juzgarán, así lo dice el Señor. Por bueno que tú lo pases, olvidado del Señor, a Dios nunca se le olvida el mensaje que te dio. Por bueno que tú lo pases, olvidado del Señor, a Dios nunca se le olvida el mensaje que te dio. Amados en Cristo Jesús, una vez más con ustedes para entregarles una audición más de este programa que tiene que ver con la santidad. Estamos en el análisis, estamos en el estudio de la carta a los Efesios y me place mucho poderles saludar y expresar mi gratitud por preferir el canal y compartirlo, porque es interesante que estas enseñanzas sean compartidas, porque contribuyen a nuestra edificación. Es lo que tiene que ver con la doctrina sana, la doctrina apostólica, la que hemos aprendido de nuestros ancestros espirituales. Así que bienvenidos a nuestra programación y que el Señor Jesucristo continúe abriendo nuestro entendimiento para comprender los propósitos eternos de Dios. Señor, te damos gracias por concedernos un momento más para nuestra reflexión, para nuestra meditación. Permite, Señor, que tu palabra fluya en abundancia y contribuya al bienestar moral y espiritual de nuestros amados oyentes, tanto los hermanos como los amigos, los simpatizantes y toda persona que pueda conectarse en este canal, que reciban, oh Dios, esta bendición de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, no olvide compartir este
canal con otras personas para que así podamos ser totalmente edificados. No tiene ninguna tendencia económica en ninguna manera. Todo lo que tiene que ver con gastos y lo que tiene que ver con esta programación, todo corre por la voluntad de Dios. Él es el que provee y lo hacemos con el mayor cariño, con el amor posible que Él nos ha dado en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, volvemos a la lectura de la palabra de Dios. Estábamos leyendo lo que es, lo que dice la carta a los Efesios. Volvamos nuevamente. Desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Aquí está el segundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el tercer, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Escogidos para ser santos. Lo que vimos últimamente, que es muy interesante, que fuimos escogidos para que fuésemos, ¿qué? Gente totalmente diferente, escogidos para ser santos, escogidos para que fuésemos su pueblo, el pueblo de Él y para Él. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser posible esto? Ya que la palabra de Dios declara de que nosotros somos pecadores, que aunque Él nos redimió, que aunque Él nos limpió, Él nos apartó, sin embargo, tenemos la problemática de que tenemos siempre por allí cositas raras, muy raras. Hablamos del prójimo, hablamos del hermano, nos disgustamos con el hermano, hablamos del pastor, nos rebelamos porque no quedamos en los ministerios cuando se hacen los nombramientos de los equipos de trabajo y no quedamos en ellos, entonces ya estamos disgustados, que tenemos preferencias, que eso es una rosca, prestamos dinero si no se pagan, donde hay servicios de cafetería, hay mucho creyente que se endeuda y luego no paga y se le cobra y se enoja, prestan dineros con fechas para pagar y no cancelan, muchas veces se enojan cuando les cobran, otros no vuelven, otros se enojan porque no los saluda, porque el pastor no los visita, en fin, una cantidad de cosas que son las que realmente hacen mucho efecto, y a eso se refiere la palabra de Dios cuando decimos que no pecamos o que pecamos, porque nos airamos y decimos una cantidad de cosas, nuestra lengua es muy ligera para hacer las cosas, actitudes que no son compatibles con el Evangelio, con la gracia de Dios. Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice, si decimos que no hemos pecado, entonces lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es serio, por eso debemos de pensar seriamente en lo que estamos haciendo. En Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27 dice algo sobre un misterio, el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escogidos, apartados, consagrados y luego limpiados, rociados con la sangre de Cristo para ser limpiados. Pero luego, ¿qué pasa después? ¿Cuál es el propósito? Ya que volvemos a lo de Salomón, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, quien está asombrado y a la vez anonadado por la grandeza de Dios y asombrado de que este Dios tan grande pueda habitar con los hombres. Y ya hemos notado al iniciar esta parte de la santidad en el programa anterior, cómo Dios quiso acercarse al pueblo de Israel para vivir en medio de ellos y no fue posible. Y tuvo que habitar en una tienda en el desierto, distante del pueblo de Israel. Y cómo Salomón le hace un templo para llevar el tabernáculo o lo que Dios ha hecho, lo que está dentro del tabernáculo. Esto se llama el santuario, donde está el santuario. Y Dios ha prometido estar en el santuario, pero ausente del pueblo, a distancia del pueblo, por causa del pecado, por causa de la incredulidad del pueblo. Entonces, Salomón le hace la casa para trasladar allí el arca del testimonio, para que habite allí Jehová. Pero luego de meditar, él dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, para Salomón eso era imposible. Y lo que dice el salmista dice, ¿qué es el hombre en comparación? Porque dice, cuando miro los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria y lo visites. Esto se constituye en un misterio en la mente de los profetas, en los hombres de Dios, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, este Dios tan inmenso, tan grande, tan sublime, majestuoso, pueda morar con el hombre? Pero el asunto era que iba más allá, porque no solamente iba a morar con el hombre, sino en el hombre. La palabra de Dios nos revela claramente que el propósito eterno de Dios no es meramente salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino el hacernos santos y sin mancha como lo es Jesús. Porque de Jesús se da testimonio de que en él no hubo pecado ni engaño hubo en su boca. Y que nosotros para habitar con Dios es necesario que seamos iguales. Pero ¿cómo puede ser posible? En el ministerio de Cristo, que Cristo desempeña un ministerio muy amplio y entre ellos está como sacerdote, y como sacerdote Él es el mediador, Él es el intercesor. Por eso Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para acercarnos a Dios, Dios mismo se manifiesta en carne, como lo dice el evangelista Juan, el capítulo 1, verso 14.
Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. Y como lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Cristo en su humanidad se constituye en el tabernáculo de Dios. Ahora Dios está en Cristo reconciliando el mundo, como lo dice segunda de Corintios capítulo 5, versos 19 y 20. Ahora Dios está en Cristo. Aquí es donde la gente se confunde, porque colocan a Jesús en un segundo plano y luego el Padre, el Hijo. Pero resulta que para poder tener contacto con el Padre, no se puede hacer de otra manera sino a través del Hijo. Por eso él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene, no dice nadie va, nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice claramente el evangelista Juan en el capítulo 14 y el verso 6. Él dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie. Aquí se centra en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está en Cristo, hablando con el hombre, interactuando con el hombre, ayudándole en sus necesidades, curando sus heridas, sanando sus enfermedades, haciendo maravillas, milagros. Es decir, allí está Dios manifestado en carne, obrando poderosamente. Pero la única manera de Dios poderse acercar a nosotros fue a través de Cristo, porque no hay otra manera. Ese fue el velo que Dios usó, porque de otra manera nadie puede acercarse a Dios como Él es, porque Dios es espíritu. Eso lo dice el evangelista Juan en el capítulo 4, verso 24, cuando en el diálogo con la mujer samaritana, el narrador dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios habita en esa área espiritual, por eso las bendiciones están en el área espiritual, porque nosotros estamos deseando que Él nos bendiga, pero que Él aquí nos dé el carro último modelo, la camioneta, o el avión si es posible, o el helicóptero, y que la mansión, y bueno, y todo eso se cuenten como unas bendiciones, y que eso es la prosperidad que nos produce el Evangelio. No, eso no se puede contar como esa parte central. Eso es bueno, y mucho más en aquellos que saben compartir, en aquellos que reciben esa parte económica, esa fluidez económica de parte de Dios y benefician la obra de Dios, ayudan al necesitado, colaboran con la obra misionera, colaboran con las necesidades de la iglesia local donde son miembros, no se vuelven prepotentes, orgullosos, altivos, no, que se conservan humildes, que son sinceros, que son amantes de la verdad. Entonces, aquí comienza Dios a vivir entre el hombre porque Dios lo prometió. Isaías capítulo 52, verso 6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, ve aquí, estaré presente. Estaré presente. Él no iba a enviar a otro, pero vino cubierto con un velo de carne, y ese velo de carne se llama Jesús, y como Jesús es precisamente el Hijo de Dios. Entonces, Él no solamente vino a salvarnos de la condenación eterna, Él no solamente vino a libertarnos del pecado, liberarnos de esa esclavitud en la que nosotros nos encontrábamos, esclavos del alcohol, de la droga, de las pasiones, una vida desordenada, viviendo en tinieblas. No, Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos resucitó, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero eso no es el todo. Él quiere no solamente darnos la vida eterna, sino cómo vamos a vivir esa vida eterna. ¿Cómo es?
Obtener el perdón de los pecados y ser hechos hijos de Dios es apenas el primer paso hacia el propósito de Dios, no es el fin. La meta de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando leemos en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 25, hasta terminar el capítulo, nosotros encontramos que Dios, en el propósito de vivir con el pueblo de Israel, necesita una casa especial. Y precisamente Él comenzó a darle el diseño del tabernáculo a Moisés. Punto por punto, pieza por pieza de lo que tenía que hacer. El diseño se lo entregó. Él no podía hacer otra cosa, sino lo que estaba ahí con los materiales que Dios quería que se hiciera. Y no solo eso, sino que escogió el personal. Ese personal que iba a trabajar dándoles sabiduría, dándoles entendimiento para poder hacer esa obra extraordinaria. Era el diseño de Dios para el poder habitar. Entonces, notes en ese caso todo lo que él viene haciendo. Entonces, la santidad de vida, que es uno de los puntos principales que Pablo trata en esta carta, principalmente en la segunda parte de este libro, que es el capítulo 4 y el capítulo 5. Y dice Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y cual es sobre todos y por todos y en todos, para que a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don del Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Si hablamos del material y hablamos de los trabajadores que Dios escogió para laborar el tabernáculo, para hacerlo conforme a su voluntad, encontramos que Él también hizo lo propio para nosotros. Según el capítulo 5, verso 25 al 27, declara que Cristo, por su sacrificio y mediante la palabra, se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo se logrará de que sea santa y sin mancha? Oiga, ni cosa semejante, ni siquiera una arruga. Entonces, aquí es donde yo les quiero decir esto tan interesante, que habla en el Antiguo Testamento. Y nótese lo que dice Éxodo capítulo 35 al verso 30-36. Capítulo 35, verso 30. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo os los he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Personal para trabajar. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella,
todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio, todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que les he mandado. Ahora, nosotros somos el tabernáculo de Dios, templo de Dios, morada de Dios en espíritu. Entonces, la Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice allí 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y el verso 20. Y nótese ahora esta parte de esta palabra muy preciosa. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios, para habitar en el tabernáculo, exigió un material especial, obra primorosa, para poder habitar en él. Y todo fue santificado, como lo dice el libro de Éxodo. Ahora bien, todo esto estaba hablando o proyectándose a un futuro que nos tocaría a nosotros. El Señor, para poder habitar en el hombre, necesitaba primero venir al encuentro de él, ya que el hombre nunca buscó a Dios. Segundo, apartarlo, lavarlo, limpiarlo, de tal manera que estuviera en condiciones de recibir ¿a quién? El Espíritu Santo, que es Dios. Ese era el gran misterio que estaba oculto, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, de igual manera, el Señor, que es sabio por excelencia, escogió un personal, y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos. Este es un propósito de Dios y es un proyecto. Y nosotros estamos allí. Y tenemos que permitir que estos obreros de Dios hagan el trabajo en nosotros. Bueno, pero ya será en la otra intervención para poder explicar un poco más esta parte, porque es hermosísimo. Hemos llegado hasta aquí. Dios quiso habitar. Y por primera vez en cientos y miles de años, Dios nunca vivió en el corazón del hombre, nunca vivió. Él se manifestó. El Espíritu Santo los guió y hicieron hazañas, proezas, hablaron, pero nunca vivió permanentemente en el corazón del hombre. Por primera vez, Dios descendió en el aposento alto, en los que fueron llenos del Espíritu Santo. Por primera vez, Dios descendió al tabernáculo humano para morar con el hombre. Pero que quede presente que es en Cristo. Que el Señor Jesús les bendiga, Señor Jesús les guarde en gran manera y podamos disfrutar de esta bendición tan hermosa que tenemos. La paz de Cristo sea con todos. Nos veremos en el otro programa.